Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Quiero presentarles pues a David, Muy buenas. que vamos a estar charlando un rato pues con él, a conocer un poco más de su vida. David, me alegra pues compartir contigo este momento. Me encanta poder estar aquí. La verdad es que es algo muy emotivo. Vale. ¿Tu nombre completo es? David Martínez Díaz, un No. nombre anodino, como Vale. tantos otros. ¿Dónde naciste, David? Pues nací cerca de Barcelona, en Hospitalet de Llobregat, que es un pueblo que hay aquí al lado. Y he vivido toda la vida aquí, poco más. Para ir entrando un poco pues en la conversación, pues tú llevas cierto tiempo pues de frecuentar, ¿verdad? Esta casa de Dios. Y en eso queremos enfocarnos un poco sobre cómo ha sido todo eso. Pero antes que nada de entrar pues a ese enfoque de cómo ha sido todo eso, quisiera pues preguntarte cómo fue tu vida antes de que llegaras aquí de vuelta a casa. ¿Cómo fue tu niñez y tu adolescencia? Si nos cuentas un poco. Bueno, pues, honestamente no creo que fuera nada del otro mundo. Mi niñez fue una niñez como cualquier otra persona de aquí o de cualquier lugar del mundo. Sí que mis padres pues no me dieron a mí una educación católica, sino, bueno, más bien una educación al margen de la iglesia. Aunque aquí en España la tradición cultural es católica desde siempre y eso siempre lo he vivido pues en las fiestas populares, en las celebraciones de Semana Santa, de la Pascua. Es algo que se vive en las calles de forma pública. Entonces yo siempre lo había visto, me había llamado la atención, pero nunca me habían instruido en ello y siempre me había mantenido al margen. Luego, cuando yo era relativamente joven, con 7 o 8 años, mis padres se separaron y ahí pues empezó una etapa de mayor sufrimiento para mí, pero que tampoco en ese momento me acercó a Dios, al menos no de una forma oficial, aunque puede que en mis sentimientos sí que estuviera eso, ya de antes. Cuando dices pues las fiestas populares, te refieres pues a las fiestas de Semana Santa, las Sí, procesiones, también. todo lo que la iglesia maneja, ¿no? Más que, perdón, aquí en España pues hay más, incluso más fiestas por los reyes y estas cosas, me imagino, y la tradición, ¿no? Sí, pero es que incluso esas también son católicas. Las fiestas populares, por ejemplo, de los pueblos que hacen su fiesta mayor, siempre se hacen en la plaza de la iglesia, por ejemplo. O sea, la relación entre gobierno e iglesias o Estado e iglesia aquí siempre ha sido una relación muy cercana y eso lo vives desde pequeñito, aunque no te des cuenta, ¿no? Porque tú vas al pueblo donde veraneas y ahí hacen la fiesta mayor y todo gira alrededor de la iglesia. Entonces sí que yo reconozco que ya Dios me llamaba en aquellos tiempos, pero lo reconozco a posteriori. En aquel momento yo no me daba cuenta. Ya, ya. Una pregunta, para ir siempre ir encaminando a lo que ya te dije anteriormente. ¿Qué dificultades encuentran ustedes los nacidos aquí en España para conocer a Dios? Bueno, principalmente son dificultades, yo creo, esto ya es opinión mía, pero al menos es como yo lo he percibido, son dificultades que provienen más del resto de Europa. Aquí en España ha habido siempre, bueno, un mal hablar de España, un mal pensar de España que incluso los españoles hemos compartido. En el sentido bueno, de que la tradición española pues, es oscurantista, es cerrada de mente, incluso se habla de que los españoles son ladrones, ¿no? En el resto de Europa. Y mucho de eso nos lo hemos creído aquí y nos hemos creído, en parte pues, por la historia reciente de nuestro país, que eso es culpa del catolicismo. Esto, sin ir más lejos, antes de la Guerra Civil, uno de los presidentes que hubo en la Segunda República, Manuel Azaña, dijo abiertamente en un discurso que España había dejado de ser católica. Y no es que España hubiera dejado de ser católica porque había muchos católicos en España, sino que era pues un intento porque esa propaganda europea, una propaganda que no es católica desde hace siglos,
calara en nuestro país y llegara a nuestras gentes. Esto es algo que se perpetúa sobre todo en la generación de nuestros padres, que ya directamente rechazan a la Iglesia para hacer su vida al margen de ella. Y claro, a nosotros ya nos llega eso pues desde pequeños. Como os contaba, a mí ya no me dieron una educación católica porque ya se entendía que eso era como antiguo, que eso era como bueno, de otro tiempo, y que lo moderno era pues ser ateo o vivir la vida al margen de la Iglesia, aunque tuvieras tus creencias, ¿no? Ese es un poco lo que yo pienso que afecta sobre todo aquí, la influencia del mundo germánico, del mundo europeo, que quieras que no es el mundo que hoy en día gobierna, por así decirlo, y pues es una influencia poderosa. Ahorita que tú mencionabas la palabra ateo, pues también me lo comentabas días anteriores que tú pues llegaste también hasta ese punto, incluso pues también agnóstico. ¿Qué nos puedes decir tú de ese tiempo en tu vida? Claro, yo pasé por muchas etapas, como había comentado antes. De niño sí que tenía fe de alguna manera, pero no deja de ser una fe inocente, igual que pues, los niños que creen que viene Papá Noel en Navidad, ¿no? Después de mayor, con el estudio de las ciencias y demás, bueno, pues empiezas a poner en duda todo. Sobre todo es una desilusión, es un poco que el mundo se te cae. Y yo pasé por varias etapas, como bien dices, por el agnosticismo, por el ateísmo. El agnosticismo fue una postura pues de, mira, como no lo sé, me da igual, no me lo voy a preguntar tampoco, más que un agnosticismo real. El ateísmo mío sí que fue un ateísmo genuino, incluso yo, que me gustaba ya mucho la filosofía y iba en busca de la verdad, porque siempre creí que la verdad existía, eso nunca tuve duda de ello. Pues en ese proceso incluso llegué a filosofar a favor del ateísmo, llegué a intentar construir una cosmología atea de la cual yo pudiese derivar unos principios morales y que a mí me pudiese explicar el sentido de la existencia y de por qué estamos aquí. Pero todo eso lo intentaba hacer al margen de Dios. Fue una tarea ardua, llegué a escribir sobre ello muchísimo y al final, pues mira, me llevó hasta este punto, o sea que no tuve éxito, por suerte. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Y mira que la siguiente pregunta estaba en torno a lo que tú me has dicho ahorita, en esta última parte, de que te iba a preguntar que entonces cómo había comenzado todo esto. Ya tú me lo has dicho. Un poco te lo he avanzado, sí. Claro, entonces, pero sí fue por la búsqueda, ¿no? La búsqueda de la verdad, ¿no? Que siempre el ser humano pues trata, ¿no? De ir en busca de cosas nuevas muchas veces. Entonces fue por ahí, ¿no? Entonces fue por ahí. Mira, yo hoy en día, sobre todo en Europa, está muy de moda decir que la verdad absoluta no existe, que toda la verdad es subjetiva y que cada uno puede creer en la verdad que él piense, ¿no? Pero yo esto nunca me lo he creído. Yo, incluso en las épocas en las que era más ateo, siempre pensaba que tenía que haber una verdad que fuera una y inequívoca, y que no hubiera más verdades, porque, ¿cómo te diría? Si hay una cosa que es verdad, la que es contradictoria a esa cosa no puede ser verdad. Eso es pura lógica. De hecho, cuando una persona a mí me dice que la verdad no existe, yo le digo, pues esa frase que acabas de enunciar pretende ser verdad. Si tú dices que la verdad no existe y asumes que eso es cierto, entonces decir que la verdad no existe también sería una mentira, pero entonces la verdad existiría, con lo cual esa paradoja a mí, digamos que ya me daba a entender que sí que tenía que haber una verdad. No puede ser, tú no puedes enunciar que la verdad no existe y pretender que eso no sea verdad. ¿Vale? Es paradójico, pero es que eso es lo que a mí me daba que pensar, de decir, no, tiene que haber algo que sea verdad. Además yo, en el estudio de la ciencia, me gustaba mucho la matemática, la física, que es lo que hoy en día estoy estudiando, y en la matemática las verdades matemáticas son absolutas, no son verdades a medias tintas. Es decir, el 1 más 1 igual a 2, pues es una verdad que dentro del campo de las matemáticas
es así, es evidente, no hace falta ni demostrarla. Entonces yo iba en busca de esa verdad. Y con eso, por eso yo di muchas vueltas. Y sinceramente mi conversión no fue de entrada un encontronazo con la verdad, sino que fue más bien lo contrario. Fue más bien darme cuenta de que yo por mis medios no iba a encontrar la verdad, lo cual supuso una humillación. O sea, yo me tuve que humillar a mí mismo y decir, no te lo tengas tan creído, no seas tan soberbio, no lo vas a conseguir. Y cuando me di cuenta de eso, en vez de venirse abajo todo mi mundo, me pasó lo contrario. En ese momento de repente sentí un gran amor que me llegaba de todas las cosas, pero que además no dependía de nada. Yo no es que estuviera enamorado de alguien, no. Era un amor que yo sentía cuando salía a la calle, era un amor que me impulsaba de hecho a querer hacer deporte, a querer trabajar mejor, a querer... y ese amor de repente dije, ¿no será esto de lo que hablan las escrituras? ¿No será este amor de lo que...? Y fue entonces cuando decidí que tenía que saber más y que tenía que ir a la iglesia para ver qué estaba pasando, ¿no? Porque fue algo, os lo digo, de verdad, de corazón, muy emotivo. Estuve todo el último año con una emoción en el corazón que yo no había sentido antes y que tenía que ver con el hecho de haberme dado cuenta de que yo por mí mismo no iba a alcanzar la verdad. David, me imagino que cada proceso pues también tenía su discernimiento, que ibas pues haciendo cada cosa, ¿no? Conforme tú ibas descubriendo. Ahora bien, cuando tú ya descubriste, ¿no? Y sabías que había un camino, que había una luz en medio de todo, cuéntanos cómo fue pues cuando tú dijiste, bueno, existe Dios, te diste cuenta que existe la iglesia, pero ¿qué sentiste tú pues ya cuando te diste cuenta que existía la iglesia y llegaste a la iglesia y ya comienzas, ya después de haber hecho el discernimiento, que lo habías quizá pensado con tu almohada, en tu trabajo, en los estudios, pero ya cuando tú quieres pertenecer a la familia de Dios y tú llegas a la casa de Dios, cuéntanos ya esa experiencia, cómo ha sido. Bueno, poneros en la situación. Yo acababa de vivir mi conversión de una forma, o sea, yo estaba enamorado de Dios en ese momento, pero enamorado en el sentido estricto de la palabra, o sea, con un gozo y una alegría en mi corazón que no cabía en mí. Y entonces yo pensaba, esto me lo tengo que quedar para mí. Y ahí también fue cuando me di cuenta, precisamente por lo que te contaba antes, de que durante toda mi infancia, aquí en España, aunque no me hubieran dado una educación católica, pero sí había vivido en un mundo que era católico, dije, no, esto no me lo puedo quedar para mí, esto se tiene que compartir, tengo que ir a la iglesia. ¿Y a qué iglesia? A la iglesia católica. Porque, también siendo yo estudiante de ciencias, yo creo que las cosas que se estudian, en este caso pues podría ser la teología, tienen que tomarse en serio y tienen que estar bien estructuradas. Y ahí fue cuando ese fue el razonamiento que me dijo, no, a la iglesia que tienes que ir es a la iglesia católica porque es la única que se toma en serio a sí misma y este tipo de asuntos, ¿no? Pero eso fue un razonamiento. Yo en realidad vine aquí impulsado por ese amor y por esa tradición que me venía de antiguo también, pero que mis padres y yo mismo había rechazado durante tantos años, ¿no? Entonces, vine aquí, me vi a qué horas eran las misas, vine a la misa del domingo yo solito. Sí que había recibido consejo de conocidos que tengo, comunidades por internet de gente católica, que yo había visto vídeos y había preguntado y me habían dicho, tienes que compartir esto. Y entonces vine aquí y lo primero que hice fue venir a la misa, ver la misa y pararme a hablar con el padre, que era el padre Marlon, que me recibió por primera vez.
Y le dije eso, le dije, mire, es que me acaba de pasar esto, que de repente he sentido este amor de Dios y encima no solo lo he sentido, sino que he llegado a ello después de una búsqueda y un razonamiento intenso y ya no sé qué más hacer, o sea, he llegado a este punto y esto como continúa, ¿no? O sea, ahí fue cuando Marlon me dijo, chico, que sepas que hoy hay una gran fiesta en el cielo. Mira, ese momento para mí no lo voy a olvidar nunca porque fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. O sea, yo en la primera misa que yo vi en mi vida, no es cierto que fuera la primera, pero sí que era la primera que yo veía con fe, que veía con estos ojos que tengo ahora. Fue una misa que me hizo llorar, que me hizo sentir. Cuando hablé con el padre Marlon, lo que él me dijo ya me estaba poniendo un camino bajo mis pies, ¿sabes? Ya me dijo, sigue viniendo a misa, me dijo, lee las confesiones de San Agustín, si te gusta la filosofía, porque yo también se lo dije, le conté este proceso de la búsqueda de verdad. Y me dijo, sigue viniendo a la iglesia, léete las confesiones y ya veremos qué sucede. Y eso es lo que hice, seguí viniendo a la iglesia, leí lo que me aconsejaron y ahí ya empezó todo el camino, ya empezó mi catequesis, ya empezó, bueno, todo el camino que he ido andando hasta mi bautizo y que me ha llevado hasta aquí. ¿Cuánto tiempo tienes de asistir desde la primera vez que llegaste hasta hoy? Pues 1 año y 2 meses, más o menos, 1 año y 3 meses. Yo la primera vez que vine aquí era mediados de agosto, 15 de agosto creo, 15 de agosto del año pasado. O sea, imagínate, tampoco no hace tanto. Claro, claro. ¿Y qué cambios has sentido tú en tu vida del David de antes con el David de hoy? Que ya pues incluso pues bautizado hace un par de domingos. ¿Cómo te sientes actualmente? A ver, hay que reconocer que uno sigue siendo el mismo y sigue teniendo las mismas tentaciones, pero sí que es cierto que gozo de una alegría y una paz que antes no tenía. En ese sentido, hace poco escribía cuando yo intentaba proteger mi corazón desde el ateísmo, cuando yo intentaba evitar que la gente me hiciera daño, lo único que conseguía era que mi corazón se fuera secando, se fuera quedando amargado, ¿sabes? Y seco. Y lo que sentía al llegar aquí y ser acogido por la comunidad de la iglesia, y no solo eso, porque es que eso ya lo sentía. O sea, yo vine aquí a la iglesia cuando ya llevaba 2 semanas convertido y sintiendo eso en mi corazón. Lo que sentí era que de repente mi corazón era nuevo, se había reblandecido de nuevo, toda esa dureza, aspereza, toda esa, esa sequedad que le había sucedido a mi corazón a base de intentar protegerse a sí mismo. De repente se había terminado, ya podía volver a tener un corazón tierno, podía volver a tener un corazón que se entregara a los demás y podía hacerlo además sin miedo, porque sabía que Dios me protegía, que mi corazón estaba en Dios. Por eso aquello de ama a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Claro. En el fondo es una forma de protegerse, pero una forma de protegerse que al contrario de la otra no deja tu corazón seco, sino permite que ese corazón se entregue a los demás. Y bueno, eso fue la sensación, lo que yo vivo ahora. Vivo pues que sí, sigo siendo una persona que a veces se enfada mucho, sigo siendo una persona que, bueno, pues tiene sus cosas, pero tengo más tranquilidad para poder ser lento en esa ira, por ejemplo. Tengo más paz pues para poder tratar con mis compañeros. Claro, es que, perdón que te interrumpa, es que seguimos siendo humanos siempre, lo claro. Que tú decías anteriormente, sigo siendo el mismo, carne y hueso, claro. O sea, no cambiamos la forma de pensar, que nos viene fe a nuestra vida, que tenemos esperanza, ¿sabes? Porque eso es. Lo que tú decías es interesantísimo también, que las tentaciones están a la orden del día. Sí. Eso es natural, sí, claro. porque estamos en el mundo, pues. O sea,
que no somos del mundo porque hemos entrado ya en una vida espiritual, pero estamos aún pues viviendo en el mundo porque... Y por muchos años. Claro, que es lo que conlleva muchas veces que nos aumenta la fe. Por ejemplo, miramos los problemas de diferente manera, como tú decías, pues si nos enojamos, pues somos conscientes de que estamos enojados, entonces tratamos de no tener tanto contacto con la gente o en medio del enojo, pues uno trata pues de no ofender, ¿me entiendes? O como, por ejemplo, milagro no es solo curarse de una enfermedad, milagro también es que a pesar de la enfermedad, queramos seguir luchando, viviendo. Pues sí. Eso es un milagro también, porque otra persona pues ve las enfermedades y dice, bueno, es una desgracia lo que me ha sucedido, que me amputaron un pie, qué sé yo, pero milagro también es que aunque te cortaron el pie, tú te levantes cada mañana con ganas de seguir viviendo. Eso es un milagro también. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Es un milagro. Vaya. Entonces, y la gente del entorno de la parroquia que asisten a misa, ¿cómo te veían? Bueno. ¿Qué sentías tú cuando la gente pues comenzaba a mirarte o a acercarte a ti? Digo porque a mí me pasó también cuando recién llegué por acá, pues la gente, claro, lo ven desconocido a uno y la vida de la iglesia es así, pero ¿cómo fue esa experiencia? A ver, en general yo creo que mi llegada proporcionó también alegría. Lo que dijo Marlon el día que me recibió, de que había una fiesta en el cielo, era verdad, pero también hubo fiesta aquí en la tierra. También es cierto que hubo algunas personas reticentes, de hecho, reticentes, claro, de buenas a primeras, tú no te fías de una persona que acabas de conocer sin más, ¿no? Claro. Y de hecho también por eso yo creo que el padre Marlon no me mandó al bautizo directamente, sino que me dijo, ven a misa, lee, tómatelo con calma. Y fíjate que yo estuve todo un año viniendo a misa, haciendo la catequesis y todo esto antes de que llegara el día de mi bautizo, ¿no? Hubo mucha alegría, hubo muchísima alegría, pero esto también me dio a entender que esta iglesia, que es la iglesia, no olvidemos, no es una iglesia, es la iglesia, no es una secta más como otras tantas que hay, porque aquí no te acogen en el momento de necesidad, sino que aquí te acogen después de haberte sanado. ¿Vale? O sea, cuando ya no te hace falta la iglesia, es cuando te acoge la iglesia. Así. Entre comillas, porque siempre hace falta, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hubo mucha alegría, pero también hubo ese punto de, bueno, veremos, porque este chico viene con el corazón hinchado, a ver cuánto le dura la hinchazón. ¿Sabes? Cuánto le dura la emoción, como también decimos allá en nuestros países. Y entonces, como vieron que yo seguía viniendo de forma constante, eso despertó en ellos una entrega absoluta. Y la verdad es que yo me sentí muy bien acogido y muy amado. Y eso, la verdad es que se agradece a todas las personas que me acompañan aquí en la iglesia. Y nunca podré agradecérselo lo suficiente. Ni siquiera me siento tan digno como para merecer esto. Pero mira, las cosas son así. Esta es la iglesia. Exacto. Bienvenido a casa. Gracias, muchas gracias. Ahora pues que ya tú estás ya en una vida más activa de la iglesia, ¿qué significa Dios para ti? En pocas palabras. En pocas palabras. Pues no sé, es que Dios, o sea, yo es lo que pienso cada mañana cuando me despierto y cada noche antes de irme a dormir. No puedo imaginarme a Dios como una persona porque eso es un error teológico y como yo soy tan filósofo y tan tal, pues no me permito esas cosas, pero sí que lo siento como si lo fuera y de hecho creo que Él se encarna en su unigénito para darnos esa facilidad. Amén. Amén. Así es. Y entonces gracias a eso para mí es el ser más querido ahora mismo, o sea, es lo que decía, yo me despierto por las mañanas y es lo primero en lo que pienso y me voy a dormir leyendo su palabra y siguiendo pensando en eso. E incluso, pues eso, es como
como esa persona que siempre está a mi lado, que sé que es firme, incondicional, que nunca me va a fallar. En los momentos de dificultad, cuando estoy enfadado porque estoy trabajando y me cae la lluvia encima, o porque mi compañero de piso pues no ha limpiado y me ha dejado todos los trastos, o cualquier cosa, sé que Dios está ahí a mi lado y eso da mucha paz porque además Dios no es caprichoso. Dios no está a tu lado un rato y luego se va y te deja tirado. Y eso no tiene precio. La próxima pregunta pues es sobre nuestra madre, la Virgen María. que es muy curioso, pues, que recuerdas cuando fuimos a hacer el ejercicio por primera vez, y pues tú me habías comentado días antes que tú ibas a la montaña a correr y que al llegar a la cima pues tú rezabas el rosario, y yo me quedo, yo nunca lo he hecho. Y entonces me pareció muy, muy interesante. Entonces en su momento pues igual yo dije, quiero ir a hacer ejercicio con este chico. Y entonces, y claro, cuando fuimos la primera vez, pues tú me diste la oportunidad de rezar contigo y que yo pues dirigiera lo que era el Santo Rosario, pues bueno, un misterio en la cima. Y que son cosas que me decía Ligia, que está detrás de cámara, que ella me lo decía anoche, poner en cada cosa a Dios. Qué interesante, dije yo, lo que está diciendo. Y cómo David, sin tener una larga vida espiritual dentro de la iglesia, cómo ha tratado de poner a Dios entre medio de las cosas. Cosas que muchas veces uno, como que los que ya llevamos un tiempo, muchas veces se nos va como olvidando, y necesitamos muchas veces como una renovación, ¿sabes? Entonces, créeme que el tiempo que yo llevo compartiendo contigo, pues he aprendido cosas de estas. Entonces, la Virgen María. Bueno, la Virgen fue algo que quiero decir, yo conocía la figura de la Virgen, pero evidentemente de buenas a primeras quien me llegó fue Cristo, fue el mismo Señor, ¿no? Pero sin embargo sí que yo la reflexión que tenía ya de antes, y por eso también me acerqué al catolicismo, porque vi eso, ¿no? Que era la doctrina más completa en cuanto a conocimiento y a reconocimiento también de lo simbólico, ¿no? Y la Virgen María, precisamente esto lo hablábamos también el otro día, para mí simbolizaba ya desde el principio aquel ejemplo de persona humana que podemos seguir, porque muchos dirán, bueno, pero es que nadie puede ser como Cristo, porque Cristo era Dios. Vale, pero tenemos otro ejemplo que es el de la Virgen María. La Virgen María no era Dios y sin embargo, o sea, siendo humana, llevó una vida virtuosa al lado de su Hijo y al lado del Espíritu Santo, desde el consentimiento que dio explícitamente, ¿no? en primer momento. Eso fue un poco la reflexión que yo hacía al principio, pero luego también hubo una especie de conversión ahí en un momento dado, que fue precisamente durante el principio de la pandemia. Yo cuando subía al monte siempre subía rezando, y eso fue algo que ya me pasó desde el principio de mi conversión. De hecho, mi conversión no solo fue transformadora en cuanto a pensamiento, sino también físicamente. Yo conseguí dejar de fumar gracias a la conversión, gracias a Dios. Conseguí empezar a hacer deporte, que era algo que quería hacer desde hacía mucho tiempo, que ya había hecho antes, pero había dejado, y que me costaba, pues con la ayuda de Dios no me costó. Y entonces eso de subir y rezar ya es algo que hice desde el primer momento, porque como lo conseguí gracias a la ayuda de Dios, era llegar arriba y decirle gracias Dios por haberme permitido, por haberme ayudado a llegar aquí. Y entonces la Virgen la descubrí precisamente, o sea, la descubrí emocionalmente, tuve esa conversión de llegarme al corazón durante la pandemia, porque venía aquí cada mañana a rezar el rosario con el Padre Marlon al principio de los primeros meses del confinamiento, porque no permitían hacer misa, pero sí permitían hacer reuniones de pocas personas, de 4 o 5 personas, que veníamos aquí a las 8 de la mañana y rezábamos el rosario. Y ahí fue cuando me di cuenta del poder de la Virgen María, del poder
no en un sentido como el poder de Dios, porque Dios es el único todopoderoso, sino en el sentido de la capacidad que tiene la Virgen para llegarnos al corazón, porque tú el amor de Dios, como lo sentí yo en mi conversión, es como un enamoramiento, dura un rato, por así decirlo, o sea, no es que dure un rato, o sea, es para siempre, porque yo sigo sintiéndolo, pero esa intensidad inicial, evidentemente hay un momento que se esfuma, y por eso también el Señor nos pone facilidades, por eso también Él se encarna y se sube al madero, porque es una forma de conmovernos, de hacer que nos llegue al corazón una y otra vez, pero la Virgen María es capaz de hacer eso también, ese es el poder que tiene, pensar en esa mujer que era madre y que tuvo que ver lo que le pasaba a su hijo sin entenderlo, pero aún así entregándose a la voluntad de este. Es algo que mira, todavía me hace temblar hoy en día, es algo que me emocionó muchísimo y lo descubrí precisamente rezando el rosario. Lo descubrí aquí en la iglesia rezando el rosario y fue cuando descubrí eso que dije, ya está completo. Mi penitencia de subir al monte corriendo cada semana se tiene que completar como ya rezo cuando llego arriba, ahora lo que tengo que hacer es rezar el rosario y tener en cuenta a la Virgen, porque fue lo que descubrí en ese momento de esa manera, llegándome también al corazón. Claro, es que la Virgen pues nos encamina, como tú decías, sí. Nos encamina a Jesús. Ajá, que exacto. No tiene poder, que no nos puede hacer quizá el milagro, pero nos encamina hacia Jesucristo, su Hijo. O sea, pensar en María, pues es pensar en Jesucristo, porque es su madre, porque lo anduvo, porque en las bodas de Caná, pues María nos dio un consejo. Sí. Y les dijo allí en esa boda a los que estaban ahí reunidos, hagan lo que Él les diga. Entonces, y ese consejo pues nos lo ha dicho pues también a nosotros, ¿no? Hacer lo que Él nos diga. Que es muy curioso que muchas veces decimos que amamos a María, nosotros los católicos decimos que amamos mucho a María, pero el consejo que nos da, nos lo pasamos muchas veces por alto, lamentablemente. Si amamos a María, hay que seguir su consejo, que es amar a Jesucristo. Claro. Y te felicito por esa parte pues que tú tienes, ¿no? Y que cada día pues va encaminado pues más sobre todo a irse a encontrar con Jesús, ¿no? Sí, eso es lo primordial. Sí. Eso es lo primordial. Claro, que es lo principal, el centro de todo, ¿no? Bueno, David, mira, te iba a hacer una pregunta, porque pues nosotros que somos yo en lo personal, del otro lado del mundo, como decimos, del nuevo mundo, del nuevo continente, de Latinoamérica, y muchas veces yo me pongo a pensar que veo a Latinoamérica encaminado hacia la cultura que hay actualmente aquí. Digo, en el sentido de que aquí se han perdido muchos valores religiosos. Sí. Y a mí me da un cierto temor pensar que nuestra Honduras, junto con Latinoamérica, llegara a absorber absolutamente todo lo que hay actualmente aquí. Entonces, esta pregunta es por eso. Entonces, yo te pregunto, ¿cuáles crees tú que son los obstáculos, o por qué crees tú que los jóvenes españoles o europeos en general, cuáles son los obstáculos que ellos encuentran para llegar a la casa de Dios, o para descubrir su lado espiritual, que somos seres espirituales por naturaleza, pero no lo practicamos? A ver, yo aquí distinguiría dos tipos de obstáculos. El obstáculo más personal, el obstáculo que cada uno vive más en su día a día, en su vida. Ese obstáculo yo creo que es la tentación y la soberbia, principalmente. O sea, creo que mucha gente se entrega a las tentaciones y no le gusta que le digan que eso está mal. O sea, no en el sentido... Y eso es lo que confunde mucha gente, la Iglesia Católica y las personas creyentes y Dios mismo.
amamos a los pecadores. Lo que rechazamos es el pecado, ¿vale? Y esa distinción es muy importante, y esa es la distinción que la gente en el común no comprende, y por eso muchas personas rechazan la Iglesia, porque piensan, si yo me uno a la Iglesia voy a tener que dejar el pecado. Y eso es cierto, es decir, la Iglesia en ese sentido es exigente, pero exigente ¿cómo? Te impulsa a que dejes el pecado, pero tampoco te juzga si no eres capaz de hacerlo siempre. Es decir, para eso ya está Dios, que sabe lo que hay en nuestros corazones. Y podemos confiar, porque además así se transmite desde Jesucristo mismo, en que Dios es amor y misericordia. Es decir, Dios no trata nuestros corazones de una forma deshonesta o de una forma prejuiciosa. Al contrario, sabe lo que hay y es misericordioso, es piadoso con nosotros, en general. Es capaz de perdonarnos una y otra vez si nosotros nos arrepentimos honestamente. Entonces, eso yo creo que es en lo personal lo que aleja a la gente de la Iglesia, que la gente tiene una idea equivocada de lo que aquí sucede con relación al pecado y con relación a la tentación. Mucha gente, a mí, amigos conocidos y demás, me han dicho, no, yo no puedo ser católico porque a mí me gusta mucho pues beber, o me gusta mucho hacer tal cosa, o yo no puedo ser católico porque soy homosexual, o yo no puedo ser católico. Y yo pienso, no, es que no va así la cosa, o sea, claro que puedes ser católico, de hecho te estamos esperando. Correctamente. Y puedes venir a la Iglesia con tu pecado, eso, aunque tú creas que no eres digno, no eres tú quien tiene que juzgarlo, yo tampoco creo que sea digno. Claro, sí, es que si nos vamos por eso, seguro que ni el sacerdote creo que estaría enfrente, ¿no? Claro, y además, mira, la lectura que hicimos el otro día, ya lo decía, ¿no? Los publicanos y las prostitutas os llevan ventaja para llegar al reino de Dios. Entonces, se trata de que tú como persona, aunque sepas que de vez en cuando caes en el pecado, no lo hagas dándote la excusa de que eso está bien, o seas consciente de que eso no está bien, de que haciendo eso no solo te estás haciendo daño a ti, sino que también estás haciendo daño a tus seres queridos, y en última instancia a Dios también, que esa es la forma en la que yo entiendo el infierno. No es una cuestión de arder eternamente, sino es una cuestión de que a Dios le duele ver que tú te entregas al pecado sin restricciones, que tú te entregas incluso pensando que eso es lo correcto, con soberbia. Porque yo he vivido eso, yo también he hecho eso. Y de hecho ese era el motivo de mi soberbia. Yo pretendía suplantar a Dios en ese sentido. Pretendía ser yo el que impusiera mis propias normas y el que dijera que está bien y que está mal. Y con lo cual, pues si yo digo ahora que está bien drogarse o que está bien, pues está bien. Y ya está. Y como no hay nada, pues no pasa nada. No pasa nada. No hay juez, no hay nada. No. Exacto. Eso en lo personal. No, y no solo no hay juez, sino que no hay una moral bien construida. No hay unos valores, como tú decías antes. Eso en lo personal. Y luego, en lo político, considero que la dificultad hoy en día para acercarnos a la Iglesia y para acercarnos a Dios es precisamente que el imperio, entre comillas, porque hoy en día no es una época de imperios, pero sí, imperio entre comillas que gobierna el mundo hoy en día, es un imperio que no es de genealogía católica y que en sus últimas consecuencias lleva al ateísmo. O sea, el mundo germánico, el mundo sajón, tal cual se presenta hoy en día, es un mundo, bueno, que es el que gobierna, es el que, digamos... Bueno, que muchas veces incluso hasta nos imponen, ¿no? Porque son los que por ejemplo, dominan los colegios, escuelas, todo hablando en el sector público. Exacto. Y entonces ahí, en estas escuelas que anteriormente, hace años atrás por lo menos, había, por ejemplo, una clase de religión, por decir algo,
o los maestros oraban antes de clases, y según tengo yo pues entendido, en muchos lugares del mundo incluso también está prohibido. Sí. Y lo han quitado, sí, lo han quitado. Sí, sí. Y esto, sin ir más lejos, uno de los filósofos más reconocidos del último siglo aquí en España es uno que se llama Ortega y Gasset, y este hombre era un seguidor férrimo de los filósofos idealistas alemanes, que todos ellos eran ateos, que por no decir la palabra Dios, pues no sabes tú la de vueltas que daban. Hablaban del espíritu del tiempo, del espíritu de los pueblos, de la cultura en mayúsculas, de una serie de palabras a las cuales en realidad les estaban atribuyendo el significado que los católicos le damos a Dios, pero ellos, por no decir la palabra Dios, daban todas estas vueltas, ¿no? Y eso es como eso es lo que hoy en día gobierna, pues eso es lo que hoy en día se impulsa. Esto es como en la época de los emperadores romanos, antes de que la religión católica fuera oficial. Había emperadores romanos que le pedían a su pueblo que los adorasen a ellos, que el emperador romano tenía que ser considerado un dios, y entonces había que adorar al emperador romano. Pues un poco es lo mismo que pasa ahora. Ahora no te dicen que tienes que adorar a Trump, no más faltaría, pero sí que de alguna manera tienes que adorar sus símbolos, tienes que adorar la bandera inglesa. La gente la lleva incluso aquí en España. Hay un coche, el Mini, que lleva la bandera inglesa en los focos traseros, y la gente se lo compra tan feliz. O los punkis, ¿no? Los punkis, que son tan revolucionarios y son tan modernos y ¿no? Que nadie sospecharía que los punkis pues sean gente retrógrada o gente pues esos llevan la bandera inglesa con orgullo y la ondean bien grande, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir, que culturalmente, y no solo culturalmente, sino económicamente y militarmente también, el gobierno hoy en día es un gobierno principalmente inglés. Y desde mi punto de vista, hoy en día, y a través de mi conversión, pienso que aquellas personas que siguen los mandatos ideológicos que vienen de Estados Unidos, que vienen de Alemania, de Inglaterra, están, como se dice aquí en España, trabajando para el inglés, ¿vale? Es decir, están yendo no solo en contra de lo que en la Iglesia se busca, que es estar más cerca de Dios y estar más cerca del prójimo, sino que además están haciendo el trabajo para aquellas potencias que nos dominan y que nos están imponiendo esta situación. Ya. Mira, te iba, por ejemplo, para ir redondando un poquito más, le dando un poco más a esta pregunta. Tú ya hoy que bueno, ya estás dentro, has conocido algunas personas pues, de Latinoamérica, incluyéndome a mí y otros más. Perdona, quería decir, a todos los americanos de habla hispana, dejad de llamaros a vosotros mismos latinoamericanos. Eso se lo inventaron los franceses. Vosotros no sois latinoamericanos, sois hispanoamericanos. Vale, ya está. Vale, entonces, ¿cómo ves tú? ¿Que hay alguna diferencia? ¿Crees que hay diferencia con los que hemos venido de allá? ¿Cómo ves tú las raíces católicas que nosotros traemos de allá, o cristianas en general? ¿Cómo nos ves tú comparados pues, con los que están aquí? Yo veo que allí, y gracias a Dios, hay todavía más fe que aquí. Y doy gracias a Dios por eso, porque es que el Señor sabe por qué hace las cosas, y al final, es que, si tienes suficiente perspectiva, tú no puedes verlo, pero sí puedes decir, hostia, mira, qué curioso. Claro, o sea, muchos países de Hispanoamérica hoy en día están pasando malas situaciones, y eso obliga a que la gente emigre a otros países pues, con mejor situación. Y claro, muchos de ellos, como es lógico, vienen a España porque a nivel cultural, tanto por la lengua que se habla, como por la tradición católica que hay detrás, de fondo, son países parecidos. Es más fácil que un hispanoamericano venga a España y se sienta integrado que no que se sienta integrado pues, en Inglaterra o en Alemania, ¿no? O sea, eso entiendo yo que es así. Y doy gracias a Dios de que eso sea así, de que eso suceda así, porque por mi experiencia traéis una manera de vivir la fe
más pura, no tan empañada por la comodidad que se vive en Europa y no tan empañada por las diferentes ideologías que cruzan este continente, que sobre todo son ideologías, como decía antes, de origen germánico o sajón, ¿no? Y ahí todavía conserváis ese germen original que de alguna manera trajo España hace siglos, pues vosotros lo habéis conservado muchísimo mejor de lo que lo conservamos aquí. Y se agradece que vengáis porque de alguna manera eso nos vuelve a conectar con esas raíces nuestras y nos vuelve a traer esa perspectiva que ya habíamos perdido, en la cual pues nos damos cuenta de que una persona de España se parece más y tiene más en común con una persona de Honduras, con una persona de Venezuela, como el padre Marlon, que con un francés. Yo me sentiré más cómodo viajando por lugares que están al otro lado del Atlántico que cruzando los Pirineos, que están aquí al lado. Entonces, claro, ostras, se agradece. Darse cuenta de eso es realmente descubrir un nuevo mundo. Ya te llevaremos a Santa Rosa de Copán. Sí, pues sí, lo espero. Si no lo pasa. espero. Bueno, entonces, qué bueno escuchar eso. La pregunta era porque igual lo he escuchado en algunas hermanas pues, más mayores aquí dentro de la iglesia que bueno, que los latinos también han jugado un papel importante aquí dentro de España, porque bueno, inmigrantes no vemos solo aquí en Barcelona, están en Madrid Sí, por sí. un montón, y no solo centroamericanos, ya tú lo decías, pues venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, que hay muchos, peruanos, y actualmente pues hondureños y salvadoreños también por un montón. Sí. Y entonces, pues, los que venimos de allá, pues venimos muchas veces pues con la intención claro, dejamos nuestra familia, dejamos muchas cosas, pero a Dios pues lo traemos en el corazón, que es lo mejor. Y tratamos pues, de también encontrarnos aquí con Dios. Y eso es lo magnífico de la iglesia, que la iglesia es una gran familia. Y donde quiera que vayamos, pues independientemente la lengua o la cultura un poco diferente, pero que si tú vas a una misa, pues es igual, y la gente pues cuando te va conociendo, pues te va cogiendo cariño y te abraza y te acompaña en el caminar, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. eso es impresionante de la iglesia, que es un papel fundamental que juega en el mundo, no solo porque está, por eso ya católica, universal, ¿no? David, entonces, bueno, para ya ir cerrando un poquito, preguntarte, tú como un joven, pues ya con una vida espiritual, pues que la has descubierto y que vas caminando en tu fe, y lo que te contaba, de que yo muchas veces me da un poco de tristeza ver a Honduras, por decir que es donde pertenezco, encaminado muchas veces a culturas de acá. Cuando digo culturas, pues es a modas, al hecho de hacer pues lo que se me venga en gana. No toda la gente, obvio, la mayor parte de la gente cree en Dios en Honduras, independientemente su credo, pero la mayor parte, por lo menos el 95%, cree en Dios. Pero sí yo lo veo como encaminado a una cultura que ven acá como claro, primer mundo, y entonces muchos de los jóvenes dicen, yo quiero ser como los jóvenes de allá, me quiero vestir así. Entonces, ¿qué tú recomendarías a nuestros jóvenes de nuestras aldeas, de nuestras parroquias, de nuestras diócesis, en nuestros países? ¿Qué yo recomendaría? ¿En qué sentido? En el sentido... Para no llegar hasta... Para no llegar... Sí, porque como te explicaba, es como lamentable pues que lo que yo he percibido de los jóvenes acá, pues que tú vienes a la iglesia y ves 99% gente adulta y jóvenes no ves. Claro, a ver, yo lo que recomendaría, al menos a mí es lo que me llevó hasta aquí, fue eso, ¿no? Esa búsqueda de la verdad.
pero sobre todo lo que me hizo darme cuenta y eliminar muchos prejuicios, sobre todo en ese sentido que hablábamos antes, de pensar que aquí no sería acogido por el pecado, que aquí... Todos esos prejuicios a mí se me quitaron estudiando historia, o sea, aprendiendo sobre la historia de mi país y sobre la historia de Hispanoamérica, porque en el fondo mi país, que es España, casi nace con la conquista de los territorios hispanoamericanos. Es decir, España termina su reconquista con la conquista de Granada y la boda de los reyes católicos y no para, o sea, continúa conquistando pero ya en el Nuevo Mundo, o sea, digamos que es una cosa que es continua. Entonces yo estudiaría esa historia porque en esa historia veremos precisamente que hay muchas cosas que se cuentan hoy en día, que se hablan mal de la Iglesia y que todas esas cosas que se dicen son cosas que interesan precisamente a los gobiernos que hoy en día tienen el poder, que son gobiernos pues, estadounidenses, gobiernos ingleses, pero que a nosotros no nos interesan en absoluto y que además no solo nos interesan, sino que son mentira. Yo recomendaría que se fijaran en esa historia, que vieran, pues, cómo, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Fíjate la diferencia que hay entre nosotros dos. Tú tienes la piel más oscura que yo de nacimiento, ¿vale? Sí, ¿vale? Un poco. Y entonces mucha gente dice, ya, pero es que los españoles llegaron allí, mataron, hicieron masacres y no sé cuántos. Vale, pero tú tienes la piel más oscura que yo de nacimiento. Y sin embargo, tú te vas a Estados Unidos y todos son rubios y con ojos azules. Entonces, hubo un territorio en el Nuevo Mundo en el que los que llegaron ahí conquistaron, evangelizaron y se mezclaron con esas gentes. Y hubo otro territorio en el que los que llegaron ahí, en vez de evangelizar, fueron y masacraron a esas gentes. ¿Vale? ¿Y cómo se distingue eso? Pues por el color de piel. En toda Hispanoamérica, la genética sigue siendo mayoritariamente proveniente de los pueblos indígenas. En cambio, en Norteamérica, la genética que hay proviene de Europa. ¿Y eso por qué es así? Pues porque el catolicismo está llamado a ser universal y por lo tanto a abarcar a todos los pueblos. Y es una fe que tiene en consideración la dignidad de las personas, que tiene en consideración lo sagrado de cada persona, que es su alma y que es lo que lo conecta con Dios. Entonces, esa historia que se nos cuenta de que llegamos allí y matamos a tanta gente, o incluso cuando se habla de la Inquisición española que quemaba brujas y que no sé cuántos, la Inquisición española sí que es verdad que mató a gente, sí que es verdad, pero hay registros porque los españoles y los católicos tenemos la maldita manía de ir escribiendo todo lo que hacemos, de dejar registro de todo. Vaya manía, ya estoy yo. Y gracias a eso pues se puede estudiar lo que pasó en aquel entonces. Y mira, por poner un poco las cifras sobre la mesa. Aquí la Inquisición española justició alrededor de unas 3.000 personas, que son muchas, y que dices, menuda barbaridad, ¿cómo pudieron hacer eso? Yo mismo lo digo, no voy a apoyar y suscribir el hecho de que se hagan este tipo de cosas. Pero en Alemania, en aquella época, que ya no eran católicos, y eso no lo dicen, en Alemania y en Holanda, en todo el territorio del norte de Europa, se ajusticiaron por los mismos motivos, por motivos religiosos, a unas 25.000 personas. Entonces yo lo que le diría a la gente que pierde la fe y que piensa que puede hacer su vida alejada de Dios y que estudie un poco su historia, que estudie un poco de dónde viene, cuáles son sus raíces, por qué el mundo en el que vive es como es y no es de otra forma, qué fuerzas están en juego, que se dé cuenta de que ir en contra de Dios para las personas que somos católicas es ir en contra de nosotros mismos. Es ir en contra de nosotros mismos. Que ellos se creerán que si ellos pasan de ir a la iglesia y pasan de Dios, pues a lo mejor tendrán libertad pues para hacer lo que quieran, para ligar, para irse de juerga, Bueno, vale, a lo mejor eso es lo que creen. Pero en realidad están yendo en contra de ellos mismos y ya desde muy antiguo. O sea, ya es algo que viene desde la historia. Por eso recomiendo
que la gente estudie historia y que la gente se plantee estas preguntas. Porque, como decía una divulgadora, que mira, esa mujer es atea, pero reconoce la labor del catolicismo aquí en España y en Hispanoamérica, ella siempre dice que el que no conoce al enemigo ni a sí mismo perderá cada batalla. Entonces, bueno, ahí... Claro. Y esa pregunta te la hacía porque te lo he comentado anteriormente, que en nuestros países pues es a veces lo contrario. Acá los niños, los padres los llevan a la iglesia, los suscriben a catequesis, y hay todo un proceso, ¿no? Su primera comunión, muchos pues entran a un grupo juvenil, o muchos son acólitos y hacen su confirmación. Pero llegan a su confirmación y luego tú no los vuelves a ver, porque claro, la confirmación ya es en una etapa adolescente, ¿no? Entrando un poco... ya es entrando en la adultez. Sí, en joven, adulto, ¿no? Bueno, en joven, saliendo de su etapa de desarrollo, sí, de la infancia. Y entonces, claro, ya tienen muchas veces un panorama distinto de la vida que ya sus padres pues no les mandan a un 100% como cuando estaban pequeños. Entonces se confirman y luego dicen, bueno, pues ya está. Ya está, ya. Yo, de todas formas, les diría a la gente que le preocupe este asunto, que le preocupe que los jóvenes se alejen de la iglesia y demás, les diría que no se preocupen tanto, porque esta iglesia, nuestra iglesia, está dirigida por el Espíritu Santo. Quiero decir, mira, en las épocas de más éxito de nuestra iglesia, de más éxito en el sentido de mayor crecimiento demográfico y de mayor capacidad de evangelización que ha tenido la iglesia, han sido épocas difíciles. La iglesia aquí, cuando se impone en el Imperio Romano, se impone a través de persecuciones. Es decir, por cada católico que mataban, se convertían 40. ¿Vale? Entonces, que los padres de estos hijos que a lo mejor están preocupados porque ven que se alejan de la fe, que no se preocupen porque es imposible acabar con esta iglesia. Lleva 2000 años existiendo, está dirigida por el Espíritu Santo y además es la única que tiene un cuerpo doctrinal que se toma en serio a sí mismo, que intenta hacer las cosas con criterios científicos. Por eso se habla de teología y no de mitología, por ejemplo. Claro. Claro. Entonces, yo les diría, pues por un lado, que impulsen o que intenten transmitirles la historia de su país para que vean cómo la Iglesia ha conformado el mundo de una manera que es mejor a como era el mundo antes de la aparición de la Iglesia. Eso es lo que la gente no quiere ver o se olvida, que es pues eso, ¿no? Que antes de que la Iglesia llegara a muchos lugares del mundo, pues estaba bien, pues no sé, sacrificar a los primogénitos, o estaba bien, pues esclavizar a gente, ¿no? Y muchos me dirán, ya, pero la Iglesia también tuvo esclavos, sí, pero no era lo que pretendía. Había gente que tenía esclavos y que se consideraba a sí misma católica, pero no era lo que la Iglesia apoyaba. Son cosas distintas. Entonces, el bien que ha hecho la Iglesia hay que conocerlo, hay que estudiarlo y hay que darse cuenta, además, de que por mucho que ataquen a la Iglesia y por mucho que intenten suprimirla, o por mucho que haya gente que pierda la fe y se desvíe o se vaya, fijaros en mi caso, yo me he pasado 32 años de mi vida, 32 no, pero bastantes, por lo menos 15 o 20, intentando alejarme de la Iglesia y gran parte de ellos además a propósito, haciéndolo activamente, o sea, intentando de hecho filosofar y construir una cosmología atea que me alejara de Dios lo más posible, ¿vale? Claro. Y en ese camino ahí resulta que me sucede todo lo contrario. Y hay muchos casos así, muchos testimonios que casi son un poco así idénticos, me parecen bastante. Bueno, entonces, David, ya para ir cerrando, pues ha sido pues un placer enorme poder pues compartir contigo este rato que hemos estado hablando y
agradecerle a Dios por su infinita misericordia que Pues sí. nos ha regalado este momento, que lo veníamos planeando y se ha dado, ¿no? Y creo que ojalá pues sirva de sostén o de empujo o de apoyo, de hombro a algunos que están por allí pues dudando si sigo o no sigo, dentro o no dentro, que muchas veces nos tambaleamos en la fe, ¿sabes? Entonces, agradecerte infinitamente de corazón pues por tu vida, por tu tiempo y quería hacerte pues otra pregunta que es un poco ya fuera de lo que Fuera hemos del estado tópico, hablando, sí. que es más pues una curiosidad mía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sabías tú de Honduras? Pues muy poca cosa. Sabía que estaba en Centroamérica y poco más. Honestamente, ¿eh? Sí, es que es así de desconectados vivimos de nuestro propio mundo. Es así. Me sabe mal reconocerlo, pero es que tengo que ser honesto. O sea, yo no solo de Honduras, es que de Hispanoamérica en general. Sabía bien poca cosa hasta mi conversión. Y por eso también le doy gracias a Dios por este tesoro, porque es que de verdad, que para mí ha sido descubrir el nuevo mundo. Y nunca mejor dicho. Y también quería darle gracias a Dios por esta ocasión, porque desde mi conversión, que yo llevo muy preocupado precisamente pensando cómo puedo transmitir esto, porque esto no me lo puedo quedar para mí. De hecho, pues eso, o sea, se siente la necesidad imperativa de compartir esto con el mundo, porque ojalá todo el mundo pudiera sentir aquello que yo sentí en mi conversión, ojalá todo el mundo pudiera darse cuenta de ese amor tan absoluto que está impreso en todo lo que hay en el mundo, en toda la creación. Entonces, nada más me bautizo, va y Dios pone delante de mis pies el camino que tengo que hacer, que empieza con esta entrevista. Por eso le doy gracias a Dios por darme esta ocasión, porque yo andaba preocupado precisamente por eso, y fíjate tú que no tenía ni que preocuparme. Ya, bueno. Así que muchas gracias a vosotros y gracias a Dios. ¿Tus últimas palabras, David? No serán las últimas, espero. No, te digo pues con lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Nada, solo quiero volver a insistir en que muchas gracias a vosotros, gracias también por haber venido aquí a España a traernos vuestra fe de vuelta y gracias a Dios. Eso es todo. Bueno, David, un placer enorme y un gusto. Un placer. Por muchos logros en la cristiandad, ¿vale?